Hola, mi nombre es Pamela Sánchez. Pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre. En este momento me encuentro cursando el cuarto semestre paralelo B. Bien, voy a hablar sobre un problema un tanto global. ¿Por qué? Porque es la falta de una cultura de reserva alimenticia en los hogares y el país. ¿Por qué? Porque se espera que los suministros alimenticios del hogar dependen en parte de cuánto avance el país. ¿Por qué? Porque el país debe de suponer una equidad en los ingresos, distribución de la tierra y acceso a los servicios, aunque sobre todo están influidos por las acciones a nivel del hogar, los factores y acciones que se toman en cada ámbito local. Bien, por parte del país se supone que existen algunas políticas. Estas políticas nacionales no solo deben de ayudar a los agricultores a lograr una mayor producción de alimentos. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de la satisfacción de las demandas alimenticias de cada país. Entonces, como consecuencia de la falta de alimentos en los hogares, son tan diversas como sus causas. Bien, como uno de los efectos principales, preguntémonos, en este caso, ¿cuáles son los miembros del hogar que saldrían más afectados debido a una mala alimentación o a la no preservación de algunos recursos alimenticios? Exacto. Esto variaría en algunos casos según la distribución intrafamiliar de los alimentos, que en este caso la mayor de las problemáticas son los niños. Para entender mejor un ejemplo, tenemos que podría existir la posibilidad de que los padres escojan alimentarse bien a sí mismos. Esto para solventar al hogar de suministros económicos y alimenticios. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de pagar las deudas adquiridas por préstamos o bien deudas adquiridas por el pago de los servicios básicos para sobrevivir. ¿Qué ocasionaría en este caso? Que los niños desarrollarían muchos problemas, como principalmente la desnutrición. ¿Por qué? Porque nos faltarían muchas vitaminas, el niño podría generar miles de problemas empezando por el cáncer o el déficit de atención y terminando en la muerte. Esto a nivel económico del país significa una persona menos que labora, una persona menos que produce, una persona menos para la mano de obra necesaria. Pero entonces esto desencadena un efecto arrastre muy seguramente para la integridad de estos niños, porque en su futura vida diaria tendrán miles de problemas. Además de que en el caso de que solo escojan alimentar bien a los niños para permitirles un mejor futuro, desencadenaría que los padres tuvieran muchos problemas ya mencionados, del cáncer a la muerte. Esto perjudicial no solo porque a nivel económico, nuevamente del país, es una persona menos de producción, de pagos de deudas, de que mantenga el sistema económico en rotación. Además de que en el hogar dejaría a los niños desprotegidos. Por esto, no solo es importante que este problema sea hablado en los hogares para una buena administración de los alimentos, sino principalmente por el gobierno para buscar una solución que englobe a todo el país. Bien, tenemos que la alimentación familiar toma formas muy distintas que exigen respuestas o acciones diversas. En este caso tenemos enfoques distintos, pues se puede decir que puede ser crónico. Esto pasa casi siempre en algunos hogares de bajos recursos porque existen escasez de muchos servicios, sobre todo alimentos. O también puede ser transitorio. Esto resultante de algunas situaciones o circunstancias temporales muy adversas. Además, también tenemos que puede ser estacional. ¿Por qué? Porque esto puede ser que una familia tiene alimentos insuficientes cada año o casi todos los años, pero solo puede ser durante ciertas estaciones según un análisis del Estado. Bien,
Los enfoques juegan un papel muy importante porque se debe de estar a la vanguardia de la existencia y disponibilidad de la infraestructura de almacenamiento a nivel nacional y en el hogar, en condiciones adecuadas, así como la posibilidad de contar con los recursos económicos e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario. ¿Qué significa esto? Prever estas situaciones con una cultura de reservas. Entonces vamos a prestarle atención a los suministros suficientes de alimentos. Bien, tenemos que para afrontar la falta de reservas alimentarias implica algunas condiciones, como son dadas por el país y los hogares. ¿Por qué? Porque se puede sobrellevar a través de una producción propia, por parte del Estado un acceso al empleo o algunos recursos como bonos, pero medidos. Además de que los ingresos deben ser justos y una buena distribución, tanto de recursos con los que ya contamos para asegurarnos de su buena reserva y la economía para poder mantener esta reserva activa. Bien, tenemos tres pequeñas soluciones. Tenemos que si no se tiene un buen ambiente económico o un poco de economía, se puede tomar como iniciativa la producción de la parte vegetal en este caso. ¿Mediante qué? Mediante huertos que no son tan difíciles de mantener, puesto que solo se necesita abono que es generado por el suelo, o también se puede de algunos alimentos o lamentablemente de algunos animalitos muertos, además de que se necesita del sol, que por el momento es gratuito, y el agua, que en la mayoría de los casos se cuenta con un acceso a ella. Entonces, ¿qué nos permite este huerto hogareño o mini huerto? Nos permite al menos contar con algunos vegetales o en algunos casos también esencias para la buena salud. Esto para facilitar o poder permitirle a la cabeza de familia preocuparse por la adquisición de algunos alimentos un poco más necesarios para el bienestar de cada miembro. Y en caso de tener el acceso físico y económico a los alimentos, esto supone que se tiene capacidad de algunos recursos para obtener los alimentos necesarios para el hogar y bienestar de cada miembro familiar. Por tanto, ¿qué se hace? Se prioriza el uso extremo hasta su capacidad de los alimentos fácilmente perecibles. ¿Qué queremos decir con esto? Se utilizarían los alimentos que son fácilmente perecibles en prioridad. ¿Por qué? Primero, su nombre lo dice, fácilmente perecibles, lo cual nos permitiría que tuviéramos un poco más de conciencia al no tener desperdicios al momento de utilizarlos. Además, tenemos los alimentos que no son perecibles. Estos se les realizaría una evaluación de su tiempo y necesidad de uso. ¿Por qué? Porque estos pueden ser guardados en bodegas o en casos de no tener el acceso a una bodega, se puede guardar en muebles de cocina en donde les permita mantenerse frescos, ni mucho frío ni mucho sol. Entonces, les permitiría mantenerse perecibles. Bien, ¿por qué haríamos esto? Esto nos permitiría crear un sistema de verificación del producto. ¿Por qué? Porque sabríamos cuándo lo tenemos que utilizar antes de que se dañe y cuánto tiempo necesitaría su reemplazo dentro de la reserva que tenemos. Bien, a nivel global, o más bien a nivel del gobierno, se pueden tomar como referencia uno de los programas que se creó en Centroamérica. Este programa se llama PESA. Es un programa especial para la seguridad alimentaria.
¿Por qué es importante esto? Porque se busca dentro de esta organización la colaboración continua por parte de la prestación de la mano de obra para la plantación. Esto, claro, dándoles una capacitación del mantenimiento que lleva cada alimento. ¿Por qué? Porque tan solo con la capacitación, estos ofrecen una oportunidad para alimentación y bienestar de las personas, lo cual les permite una mejora en base a su riesgo, además de que pueden entender cómo mantener los alimentos y cómo crear reservas y sus análisis que conllevan. Esto en caso de cualquier problema ambiental o mundial o político que pueda ocurrir. ¿Por qué nos beneficia? Porque tendríamos nuestras reservas sin importar lo que pase en el exterior. Claro, esto sería por un tiempo, hasta esperar que la mejora, o podríamos sobrellevar cada uno nuestros propios alimentos y el país podría prosperar. ¿Por qué? Porque ya se tiene el acceso a la sabiduría y esto puede ser pasado de generación en generación y se puede crear una cultura de reservas en base a los alimentos, que en este caso es lo más necesario. Espero que esto hayan entendido. Muchas gracias por su atención.